buenos días, qué gusto estar con ustedes esta mañana en HCH Matutino. Hoy vamos a hablar de un tema que ha agarrado fuerza, sobre todo en la zona norte del país, y es la aplicación de una recién entrada en vigor ley en materia de protección agroindustrial, de energía, etcétera, en cuestiones agrícolas, frente a las demandas de comunidades y pueblos garífunas e indígenas por básicamente la propiedad, el histórico conflicto de la propiedad en Honduras. La idea entonces es explicar un poco el alcance del conflicto y por qué creo yo que la forma en que se aprobó la ley y que se está aplicando lo que le va a traer es más problemas al gobierno que soluciones para proteger en este caso inversiones. Primero, creo que es importante destacar el pronunciamiento de la Organización Fraternal Negra Hondureña. Básicamente en el comunicado que sacaron esta semana denuncian tres cosas. Primero, la represión que sufrieron algunos de sus miembros frente a desalojos en aplicación de la ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial, proyectos de energía, ganadería, pequeños productores agrícolas de Honduras. Dos, el desconocimiento de parte del Estado, que denuncian ellos, de sentencias internacionales en materia de propiedad ancestral. Y tres, la captura de algunos de sus miembros, siempre en el marco del desalojo que llevó a cabo el Estado. Bien, dicho esto, entonces es importante explicar qué dice esta ley. Esta ley entró en vigor hace poco, tiene varias dimensiones, entre ellos declara de orden público la protección de tierras en las que hay inversiones agrícolas para proyectos de energía, etcétera. Y también dice que, por un lado, protege las inversiones, pero por otro lado, la ley dice que no pueden afectarse o no se puede afectar la propiedad sobre este tipo de tierras que le pertenezcan a pueblos indígenas y afrodescendientes sin que antes se lleve a cabo la consulta libre previa informada, que es una consulta que se le tiene que hacer a estas poblaciones en el marco de tratados internacionales. Pero por un lado, ¿qué dice eso? Por otro también dice, no se puede afectar la propiedad privada sobre estas tierras en procesos que el Estado esté llevando a cabo. Básicamente le da una gran prioridad al alcance de la propiedad privada. Además de que protege desde ese sentido y en ese alcance, también dice que los procedimientos administrativos que se lleven a cabo para poder garantizar la propiedad privada sobre este tipo de inversiones son prioritarias y que la policía y el Ministerio Público tienen que, en el marco de esa propiedad, pues básicamente actuar rápido e incluso reduce los plazos para poder llevar a cabo ya sea reclamaciones administrativas y bueno, en su momento también lo que se llaman desalojos. Y por último dice que cuando haya huelgas, obstrucción, paralización de actividades económicas, que las autoridades tienen que actuar. Entonces, claro, por un lado protege las inversiones y por otro, aunque sí dice que protege las comunidades indígenas y afrodescendientes, también hay que reconocer que la ley tiene un desbalance muy fuerte en perjuicio de estas comunidades. Y sobre este particular es muy importante destacar este informe del Centro de Estudios para la Democracia, que es una organización de sociedad civil, en la que ellos mapean los conflictos socioterritoriales que hay en Honduras. Y el CESPA dice que hay en este momento 77 conflictos de este tipo activos en este país. Y vea usted, el 80% de estos conflictos se centra en Colón, Lloro, La Paz, Cortés, Choluteca, Atlántida y Cortés, que es justamente el entorno en el que se produce el conflicto de la comunidad garífuna de San Juan. Y vea usted, la mayoría de los conflictos es en materia agraria, energética y minera, que es justamente el centro del debate en la aplicación de esta ley. Ahora, lo que reclaman las comunidades garífunas, en este caso la comunidad garífuna de San Juan, es que en efecto hay una sentencia internacional que reconoce su propiedad ancestral sobre una parte del terreno que de hecho está ubicado en la ciudad, en el municipio de Tela, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos básicamente concluyó en ese caso que, si bien se reconoce la propiedad de estas comunidades, que como hay ya desarrollo de inversiones privadas en esta zona, que el Estado tiene que garantizar la propiedad ancestral de estas comunidades en otros sectores e incluso habla de una reparación económica. Entiendo que no ha habido avances sustanciales en el alcance de esta sentencia y a raíz del conflicto que se ha generado se han pronunciado ya organismos internacionales como Naciones Unidas reconociendo la gravedad que supone para los derechos humanos el conflicto que está emergiendo entre el Estado y la comunidad garífuna de San Juan. Y me voy a adelantar para cerrar, para concluir con algunos puntos clave. Primero, creo que es importante que el gobierno y el Congreso entiendan
que un conflicto tan histórico y controversial como es la tenencia y la propiedad de la tierra no se va a resolver solo con el texto de una ley, y que la desproporcionalidad en el alcance de la aplicación de esta ley lo que va a hacer es crear más conflictos. Y si hay más conflictos, lo que usted va a tener son instituciones débiles que no tienen la capacidad de gestionar conflictos derivados de la propiedad de la tierra, y ahí es donde entran las fuerzas de seguridad, que desde mi perspectiva lo que hacen es exacerbar más el problema. Ojalá que el gobierno tome esta experiencia justamente como una experiencia, porque si no lo ve así y no corrige incluso el alcance de esta ley, yo creo que va a tener más conflictos de mayor severidad en todo el país, más de lo que incluso se ha mapeado en este momento. Así que veremos cómo evoluciona tanto en el campo nacional como internacional, pero sí creo que hasta el momento lo que ha sucedido ya debe ser una lección para las autoridades. Es un gusto estar con ustedes como siempre, compañeros. Sigan en sintonía de HCH Matutino, que hay más noticias para ustedes.